Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a entretenerte ni a decirte lo que quieres oír. Vengo con un peso en el pecho y con una verdad que ha estado silenciada por años en muchos púlpitos. Una verdad que se carga en secreto, que se llora en la madrugada, que se esconde detrás de sonrisas en la iglesia y fotos bonitas en las redes. Alaba lo que vive. Escúchame bien, porque no te hablo desde teoría ni desde libros. Te hablo desde haber visto demasiadas casas rotas por dentro, mientras seguían intactas por fuera. Te hablo desde haber orado con hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios, pero viven atrapados en una pregunta que casi nadie se atreve a responder sin culpa. ¿Hasta cuándo, Señor? Y antes de hablar de divorcio, de separación o de finales, hay algo que tiene que quedar claro delante de Dios y delante de tu conciencia. No todo matrimonio muere cuando dos personas se separan, y no todo matrimonio está vivo solo porque dos personas siguen juntas. Esta verdad ha sido evitada por años, no porque no sea bíblica, sino porque es incómoda. Pero la incomodidad nunca ha anulado la verdad. Alaba lo que vive, porque hay matrimonios que no se rompieron de un día para otro. No hubo gritos, no hubo maletas, no hubo una firma. Hubo algo peor, hubo silencio, hubo distancia, hubo un enfriamiento lento, invisible, constante, camas compartidas sin intimidad, mesas compartidas sin conversación, casas compartidas sin unidad. Nadie lo llamó divorcio, pero algo murió ahí dentro. Hay matrimonios que siguen existiendo en los papeles, pero delante del cielo hace tiempo dejaron de funcionar como pacto. No porque Dios haya fallado, sino porque el corazón fue abandonado. Y aquí es donde muchos se confunden. Dios no define un matrimonio solo por una firma. Lo define por el espíritu con el que se sostiene. Cuando el amor se reemplaza por control, cuando la honra se cambia por desprecio, cuando la paciencia se ahoga en indiferencia, algo comienza a morir lentamente, aunque nadie lo quiera admitir. Alaba lo que vive. Yo sé dónde estás, sé lo que es acostarse al lado de alguien y sentirse solo, sé lo que es orar por tu matrimonio mientras por dentro te preguntas si Dios todavía escucha o si ya se cansó de ti. Sé lo que es cargar una culpa religiosa que te dice, aguanta, soporta, calla, mientras por dentro el corazón se quiebra cada día un poco más. Y también sé lo que es ver personas que se separaron sin temor, sin honra y sin buscar a Dios, y parecen seguir como si nada hubiera pasado. En medio de esos dos extremos hay un pueblo confundido, herido y agotado que ama a Dios, pero no sabe qué hacer con su dolor. Alaba lo que vive. Y escúchame bien, iglesia, este mensaje no es para empujarte a irte ni para obligarte a quedarte. No vine a decirte vete ni aguanta. Vine a decirte que Dios no es confusión, Dios no es incoherencia. Dios no es un tirano emocional, Dios es verdad y la verdad sana, aunque primero confronte. Respira. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios ve tu cansancio, ve tus lágrimas escondidas, ve tus preguntas sin respuesta. Hoy no empezamos un camino de opiniones ni de extremos, empezamos un camino de verdad bíblica con corazón pastoral. No estás solo, Dios sigue hablando y todavía no ha terminado contigo. Alábalo, que vive. Hermano, hermana, iglesia, ahora vamos a entrar más profundo y necesito que no te desconectes, porque lo que viene no es cómodo, pero es necesario. Hay verdades que no se pueden entender desde la superficie, y este es uno de esos temas. Aquí no estamos hablando de papeles firmados, ni de anillos, ni de fotos antiguas colgadas en la pared. Aquí estamos hablando del conflicto espiritual no resuelto, que muchos llaman matrimonio solo porque no saben cómo llamarlo de otra manera. Escúchame bien, porque hay una confusión peligrosa que ha hecho más daño que muchos pecados visibles. Confundir un contrato con un pacto. Un contrato se mantiene mientras conviene. Un pacto se sostiene mientras hay honra. Un contrato se rompe con cláusulas. Un pacto se rompe primero en el corazón. Y aquí está el problema. Hay matrimonios que nunca se rompieron legalmente, pero el pacto fue traicionado hace años. No con otra persona necesariamente, sino con indiferencia, con desprecio, con abandono emocional.
con dureza prolongada. Y nadie enseñó al pueblo de Dios a discernir esa diferencia. Así que muchos viven atrapados en una figura externa, mientras por dentro ya no existe la esencia de lo que Dios unió. Escúchame bien, familia. Cuando Dios habla de matrimonio, Él no está hablando de convivencia, está hablando de unidad espiritual. No está hablando de compartir techo, está hablando de compartir carga, visión, cuidado, responsabilidad. Y cuando esa unidad se rompe, no siempre hace ruido. A veces se rompe en silencio, a veces se rompe lentamente, a veces se rompe mientras ambos siguen yendo a la iglesia, siguen sirviendo, siguen diciendo todo está bien, pero algo profundo ya no está. Y el conflicto nace ahí. ¿Qué hace Dios con algo que el hombre sigue llamando vivo, pero que delante del cielo ya está desfigurado? Aquí es donde muchos se incomodan, porque preferimos reglas simples, preferimos blanco o negro, preferimos frases cortas que nos eviten pensar. Pero Dios no trata con simplificaciones humanas cuando se trata del corazón. Dios no es superficial, Dios no se guía por apariencias. Y si tú sigues leyendo la Biblia con cuidado, vas a notar algo inquietante. Dios siempre confrontó la dureza del corazón más que el acto externo. Siempre. Porque la dureza mata pactos antes de que se rompan públicamente. Hay hombres que nunca se fueron de casa, pero se fueron del corazón hace años. Hay mujeres que nunca levantaron la voz, pero levantaron muros tan altos que nadie pudo volver a entrar. Hay matrimonios donde no hubo adulterio físico, pero hubo traición emocional, desprecio constante, ausencia de afecto, rechazo sistemático. Y todo eso se fue acumulando como capas, como polvo espiritual, hasta que el pacto quedó irreconocible. Y aún así, muchos siguen preguntándose por qué no hay paz, por qué no hay gozo, por qué la presencia de Dios se siente lejana en su casa. Escúchame bien, esto no es para acusarte, es para despertarte, porque uno de los mayores engaños que se infiltró en la iglesia es creer que mientras no rompa el contrato, Dios está obligado a respaldar el pacto. Y eso no es bíblico. Dios respalda la verdad, no la apariencia. Dios respalda la honra, no la simulación. Dios respalda la vida, no la muerte disfrazada de estabilidad. Y decir esto no es livianar el matrimonio, es devolverle el peso espiritual que merece. Ahora presta atención, porque aquí se establece una tensión que muchos evitan. Si Dios une, sí, pero Dios une personas, no estructuras vacías. Dios une corazones dispuestos, no corazones endurecidos. Y cuando el corazón se endurece de forma persistente, cuando hay rechazo al arrepentimiento, cuando hay abandono del deber espiritual, algo se rompe primero delante del cielo, aunque nadie lo anuncia en la tierra. Y eso genera confusión, porque el pueblo no fue enseñado a distinguir entre luchar por restauración y perpetuar destrucción. Hay personas que llevan años luchando por su matrimonio, pero lo que en realidad están haciendo es sobreviviendo en un campo de desgaste constante. Y hay otros que abandonaron a la primera dificultad y ahora llaman libertad a lo que fue irresponsabilidad. Ambos extremos están equivocados, y en medio de esos extremos hay un silencio pastoral que ha dejado a muchos sin brújula, sin dirección, sin paz. Escúchame con atención, porque esto es importante. Dios nunca te llamó a sostener un pacto tú solo mientras el otro lo pisotea sin arrepentimiento. Eso no es sacrificio santo, eso es desgaste injusto. Pero tampoco Dios celebra que se abandone un pacto sin haber confrontado, orado, buscado, esperado, trabajado. Y aquí está la pregunta que empieza a quemar por dentro, aunque todavía no la vamos a responder completamente. ¿En qué momento el cielo deja de llamar pacto a lo que el hombre insiste en llamar matrimonio? Iglesia, yo he visto personas orar años por alguien que no quiere cambiar, que no quiere sanar, que no quiere arrepentirse, pero sí quiere conservar el beneficio de la apariencia. He visto hombres y mujeres convertirse en sombras de sí mismos por miedo a Dios mal entendido. He visto hijos crecer en casas donde no hay amor, solo tensión, y luego preguntarse por qué Dios permitió eso. Y he visto también a personas que tomaron decisiones apresuradas, sin temor, sin consejo, sin quebranto, y ahora cargan consecuencias que nunca imaginaron. Por eso este tema no se puede tratar
con frases hechas. Dios no es un Dios de confusión, pero el hombre sí. Y cuando la iglesia no aclara, el pueblo se confunde. Cuando no se enseña con verdad y ternura, la gente toma decisiones desde el dolor, no desde la dirección. Y hoy estamos poniendo el fundamento correcto. Entender que no todo vínculo activo es un pacto vivo y no toda ruptura visible significa que Dios dejó de obrar. Pero todavía no llegamos a la respuesta final. Todavía no. Ahora mismo hay alguien escuchándome que siente una lucha interna. Porque una parte de ti quiere seguir creyendo que todo se va a arreglar solo con el tiempo. Y otra parte sabe que algo profundo está mal. Y también hay alguien que se fue hace años, pero sigue espiritualmente atado, culpable, confundido, sin saber si puede volver a empezar delante de Dios. A ambos les digo lo mismo: no te adelantes, no te condenes, no te escapes. Dios está hablando en orden. Este bloque no es para darte alivio todavía, es para establecer la verdad del conflicto. Porque antes de hablar de cuándo termina algo, hay que entender cómo se rompió. Antes de hablar de permiso, hay que hablar de responsabilidad. Antes de hablar de restauración o cierre, hay que hablar de verdad. Y la verdad es esta: muchos matrimonios no están en crisis por un evento puntual, sino por una acumulación de decisiones no confrontadas. Y Dios no ignora eso. Respira, hermano, respira, hermana. No estamos aquí para empujarte a nada. Estamos aquí para que dejes de vivir en confusión espiritual. Dios no te llamó a vivir atrapado entre culpa y miedo, pero tampoco te llamó a vivir sin honra ni verdad. Y todavía falta, todavía hay Biblia que abrir, todavía hay revelación que recibir, todavía hay una respuesta que el cielo sí tiene, aunque pocos la prediquen. Quédate, no te vayas, porque lo que viene va a incomodar, pero también va a ordenar. Y cuando Dios ordena, aunque duela, siempre termina trayendo paz. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo. Aquí ya no basta la experiencia, aquí ya no basta lo que vimos o sentimos. Aquí necesitamos poner los pies firmes en la palabra, no para usarla como arma contra otros, no, sino como espejo delante de nosotros. Porque cuando hablamos de matrimonio, Dios nunca habló a la ligera. Nunca. Y si vamos a preguntar cuándo algo termina para Dios, primero tenemos que entender cómo Dios mira lo que empezó. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los unió con palabras legales, los unió con esencia. La Escritura no dice que Dios firmó un documento, dice que Dios hizo una declaración espiritual: y serán una sola carne. Eso no es poesía romántica, eso es diseño espiritual. Una sola carne no es solo intimidad física, es unidad de propósito, de dirección, de responsabilidad delante de Dios. Y ahí es donde muchos comienzan a perderse, porque reducen el matrimonio a convivencia, a roles, a costumbre, cuando para Dios siempre fue un asunto del alma. Escúchame bien, porque esto es clave. Cuando Dios une, Él no une dos cuerpos solamente, Él une dos voluntades bajo una misma autoridad. Por eso el matrimonio no es solo una relación horizontal, es una relación verticalmente vigilada por Dios. No se trata solo de cómo se tratan entre ellos, sino de cómo responden juntos delante del cielo. Y cuando esa vertical se rompe, aunque la horizontal siga funcionando por costumbre, algo profundo se empieza a desordenar. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no trata con apariencias. El pueblo podía cumplir rituales, pero si el corazón estaba lejos, Dios lo confrontaba. Podían traer sacrificios, pero si no había obediencia, Dios los rechazaba. Y ese mismo principio se aplica al matrimonio. No basta con seguir juntos si el corazón fue abandonado. No basta con cumplir el rol si se traicionó la esencia. Y esto no es opinión, esto es patrón bíblico. Mira cómo Jesús hablaba de las relaciones. Él siempre iba a la raíz. Cuando le hablaron de adulterio, Él habló del corazón. Cuando le hablaron de la ley, Él habló de la intención. Cuando le hablaron de separación, Él habló de dureza. Jesús nunca redujo los mandamientos a acciones externas. Siempre los elevó al estado interno. Y eso incomodó a muchos, porque es más fácil controlar actos que rendir el corazón. Escúchame, iglesia.
Hay un pasaje donde Jesús confronta directamente el tema del divorcio y lo hace de una manera que pocos quieren profundizar. Cuando le preguntan por qué Moisés permitió la separación, Jesús no dice porque estaba bien, dice algo más fuerte: por la dureza de vuestro corazón. Eso es estremecedor. Jesús no justifica la ruptura, pero tampoco ignora la realidad del corazón humano caído. Él deja claro que hay cosas que Dios tolera por causa del quebranto humano, no porque ese sea su diseño perfecto. Y eso nos obliga a leer la Biblia con más humildad y menos eslogans. Dios odia lo que destruye, pero también odia la hipocresía que mantiene estructuras vacías mientras el corazón está muerto. Dios aborrece la traición, pero también confronta la dureza que no quiere arrepentirse. Y aquí hay algo que casi nunca se predica. Dios siempre dio más peso al arrepentimiento que al estatus. Siempre. En toda la Escritura, Dios restaura corazones quebrantados, no posiciones bien sostenidas. Ahora, escucha esto con cuidado. La Biblia habla del pacto matrimonial como algo serio, sagrado, temible. No es algo que se rompe por capricho. Pero también muestra que Dios reconoce cuando un pacto ha sido violado, no solo cuando se firma una ruptura. El lenguaje profético del Antiguo Testamento es claro. Dios acusa a su pueblo de infidelidad aun cuando seguían siendo su pueblo. Es decir, la relación seguía existiendo en nombre, pero el pacto había sido traicionado en el corazón. Y Dios no lo ignoró. Eso nos revela algo profundo. Para Dios el pacto no se define solo por su existencia formal, sino por su fidelidad viva. Cuando la fidelidad muere, el pacto entra en crisis delante del cielo, aunque nadie lo anuncie públicamente. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que mientras no haya un acto visible, Dios sigue obligado a respaldar algo que ya no refleja su diseño. Pero Dios no es rehén de nuestras decisiones. Dios es fiel a su verdad. Escúchame bien, porque esto es delicado. La Biblia no enseña que todo conflicto justifica una ruptura. Tampoco enseña que toda permanencia es santa. Enseña discernimiento, enseña responsabilidad, enseña procesos, enseña arrepentimiento, enseña restauración cuando hay corazón dispuesto. Pero también muestra que cuando hay rechazo persistente a la verdad, cuando hay abandono de responsabilidades espirituales, cuando hay traición constante sin arrepentimiento, Dios toma nota, aunque la gente no. Aquí es donde necesitamos detenernos y respirar, porque esto no es para tomar decisiones apresuradas. Esto es para ordenar la mente y el espíritu. Antes de hablar de finales, Dios siempre habla de verdad. Antes de hablar de cierre, Dios habla de confrontación. Antes de hablar de libertad, Dios habla de arrepentimiento. Y si quitamos cualquiera de esas partes, terminamos predicando un evangelio incompleto que daña a la gente. Familia, la Escritura también nos muestra algo más. Dios nunca llamó a alguien a cargar solo lo que fue diseñado para dos. Cuando uno de los dos abandona su responsabilidad espiritual, cuando uno de los dos se endurece, se vuelve abusivo, negligente o infiel de manera continua, algo se rompe en el diseño original. Y Dios no se hace el ciego. Dios no llama sacrificio a lo que Él nunca pidió, pero tampoco llama libertad a lo que nunca fue procesado delante de Él. Por eso este bloque es tan importante, porque no estamos aquí para decidir nada todavía. Estamos aquí para entender cómo Dios piensa, no cómo la cultura opina, ni cómo la religión presiona. Dios no se mueve por estadísticas, se mueve por corazones. Y cuando el corazón se cierra, el cielo responde de una manera que muchos no entienden porque nunca se les enseñó a mirar más profundo. Hay personas que citan versículos para justificar quedarse en destrucción y hay otros que citan versículos para justificar huir sin honra. Ambos usan la Biblia, pero ninguno la está dejando usar por Dios. Porque la palabra no fue dada para respaldar decisiones carnales, fue dada para guiar procesos espirituales. Y este proceso requiere paciencia, humildad y temor de Dios. Escúchame bien, hermano, hermana, si hasta aquí sientes incomodidad, es normal. La verdad bíblica no siempre da alivio inmediato, primero trae luz, y la luz revela cosas que preferíamos no ver, pero esa luz no viene para condenarte, viene para sacarte de la confusión.
Dios no quiere que vivas atrapado entre miedo y culpa, ni entre ligereza y rebeldía. Quiere que entiendas su corazón antes de entender sus permisos. Todavía no hemos respondido la gran pregunta. Todavía no. Pero ahora tienes algo claro. Dios no trata el matrimonio como un simple estado civil. Lo trata como un pacto vivo, que se honra, se cuida, se confronta y se sana o se traiciona. Y cuando se traiciona, el cielo no guarda silencio eterno. Dios siempre responde, aunque a veces no de la manera que esperábamos. Quédate firme. Lo que viene va a ser más claro, más directo, más confrontador, pero también más liberador, porque cuando la Biblia se abre con honestidad, el corazón empieza a respirar de nuevo. Y Dios, que es justo y misericordioso, todavía tiene una palabra que muchos necesitan escuchar, aunque nadie se haya atrevido a predicarla. Hermano, hermana, ahora sí. Ahora entramos en el punto donde muchos se detienen, donde algunos apagan el video, donde otros sienten un nudo en el pecho, porque lo que viene no es una opinión, no es una postura denominacional, no es una acomodación cultural. Lo que viene es la revelación que casi nadie quiere predicar, no porque no esté en la Biblia, sino porque exige discernimiento, temor de Dios y responsabilidad pastoral real. Escúchame bien, porque aquí no estamos jugando con emociones humanas. Aquí estamos hablando de cómo el cielo mira lo que la tierra confunde. Voy a decirlo con claridad, pero con temblor. Para Dios, un matrimonio no termina el día que se firma un divorcio. Termina el día que el pacto muere por traición persistente, dureza sin arrepentimiento y abandono del diseño que Él estableció. Y eso es fuerte. Y sé que esa frase sola ya confronta a muchos, porque rompe esquemas cómodos, tanto del legalismo como de la ligereza. Pero no cierres tu corazón todavía. Respira. Déjame explicarte esto desde la palabra y desde el corazón de Dios. No desde el enojo ni desde la culpa. Porque hay personas que creen que mientras no haya un papel firmado, Dios sigue viendo un matrimonio vivo, aunque haya violencia, desprecio, abandono emocional, infidelidad continua del corazón. Y hay otros que creen que apenas se firma un papel, Dios automáticamente da por terminado todo, aunque nunca haya habido arrepentimiento, ni cierre espiritual, ni honra. Ambas cosas son incompletas. Dios no es así de superficial. Dios no delega su autoridad al registro civil, pero tampoco ignora los actos del hombre. Dios mira el corazón, el proceso y la verdad sostenida en el tiempo. Escúchame bien, iglesia. Jesús fue claro cuando habló de separación y dureza de corazón. No dijo que la dureza fuera una excusa santa. Dijo que era una realidad humana que rompía el diseño original. Y aquí está la revelación que muchos evitan. Cuando hay dureza persistente, rechazo al arrepentimiento y abandono del pacto, el cielo reconoce una ruptura antes de que la tierra la formalice. No porque Dios celebre la ruptura, sino porque Dios no llama vida a lo que se convirtió en muerte espiritual. Déjame decirlo de otra manera, con cuidado pastoral. Hay matrimonios que siguen existiendo legalmente, pero delante de Dios ya no operan como pacto, sino como vínculo dañado sin fidelidad. Y eso no sucede por una pelea, no sucede por una crisis temporal, no sucede por una temporada difícil. Sucede cuando uno o ambos deciden vivir en traición al diseño, sin arrepentimiento, sin búsqueda, sin temor de Dios. Dios es paciente, Dios es restaurador, Dios es lento para la ira, pero Dios no es indiferente a la verdad. Aquí es donde muchos se incomodan porque prefieren reglas automáticas. Si pasó esto, entonces aquello. Pero Dios trabaja con procesos, no con fórmulas. Hay matrimonios que pasaron por infidelidad y fueron restaurados con gloria, porque hubo arrepentimiento real, confrontación, sanidad y transformación. Y hay matrimonios que nunca tuvieron una infidelidad visible, pero murieron por desprecio continuo, por abandono emocional, por violencia verbal, por egoísmo endurecido. El cielo no mide solo el evento, mide la fidelidad viva. Escúchame con atención, porque esto es muy importante. Dios no le exige a un hijo permanecer indefinidamente en un pacto que el otro pisotea sin arrepentimiento. Eso no es sacrificio redentor. Eso es permitir que el pecado del otro
se vuelva norma. Pero tampoco Dios llama libertad a romper sin proceso, sin confrontación, sin temor, sin haber agotado las instancias espirituales. Por eso este tema requiere discernimiento, no consignas. Voy a hablarle ahora a dos personas distintas que me están escuchando. Primero, al que sigue casado pero vive abandonado, al que ora solo, lucha solo, carga solo, mientras el otro se endureció, se fue del corazón, se niega a cambiar, se niega a buscar a Dios, se niega a asumir su responsabilidad espiritual. Escúchame bien, Dios ve eso, Dios no te ignora, Dios no te llama a desaparecer como persona para sostener una estructura vacía, pero Dios tampoco te empuja a decisiones impulsivas. Dios te llama a verdad, a consejo, a confrontación justa, a procesos claros. Y cuando el otro persiste en la traición del pacto, el cielo toma nota, aunque nadie lo anuncie en voz alta. Ahora le hablo al que se fue sin mirar atrás, al que salió porque ya no sentía lo mismo, porque merecía ser feliz, porque Dios quiere verme bien, pero nunca se quebrantó, nunca se arrepintió, nunca honró el proceso, nunca enfrentó el daño causado. Escúchame con amor, pero con verdad. No todo lo que se deja atrás queda cerrado delante de Dios. Hay rupturas legales que siguen abiertas espiritualmente y por eso muchos no encuentran paz, no avanzan, no prosperan emocionalmente, porque hay asuntos que nunca se trataron con el cielo. La revelación es esta, y escúchala completa, no a medias. Para Dios, un matrimonio termina cuando el pacto ha sido destruido de manera persistente y sin arrepentimiento. Y ese estado ha sido reconocido y procesado en verdad delante de Él. No cuando conviene, no cuando duele menos, no cuando la presión es mucha, sino cuando la fidelidad murió y no hubo retorno del corazón. Eso es fuerte, pero es bíblico. Y eso libera a muchos que han vivido años bajo una culpa que Dios no les puso, y confronta a otros que han vivido livianos sin asumir responsabilidad. Iglesia, Dios no es injusto. Dios no llama esclavitud a la fidelidad, ni fidelidad a la cobardía, ni libertad a la rebeldía. Dios discierne, Dios pesa, Dios examina. Y por eso este mensaje no se puede predicar en 5 minutos ni con frases virales. Porque hay vidas, hijos, generaciones enteras atadas a cómo se entiende esto. Hay personas que siguen atadas espiritualmente a un matrimonio que terminó hace años porque nunca hubo cierre delante de Dios. Y hay otros que siguen atrapados en matrimonios que solo existen por miedo, porque nadie les explicó que Dios no se mueve por apariencias, sino por verdad. Y aquí viene una confrontación necesaria. Dios no bendice la mentira sostenida, aunque se vista de sacrificio. Escúchame bien, hermano, hermana. Esto no es una invitación a decidir hoy. Esto es una invitación a dejar de engañarte espiritualmente, a dejar de llamar voluntad de Dios a lo que en realidad es miedo, a dejar de llamar fe a lo que en realidad es negación, a dejar de llamar libertad a lo que en realidad fue huida. Dios no se mueve en ninguno de esos extremos. Dios se mueve en verdad. Y aquí algo más que casi nadie dice. Cuando Dios reconoce el final de algo, no es para destruirte, es para ordenarte. Dios no cierra para humillar, cierra para sanar. Dios no confronta para condenar, confronta para liberar. Pero esa libertad no viene sin verdad, nunca. Y por eso este bloque es duro, porque estamos rompiendo confusión espiritual que ha hecho mucho daño. Si estás escuchando esto y sientes temor, está bien. El temor de Dios es sano. Si sientes incomodidad, es normal. La verdad primero incomoda, pero si sientes alivio mezclado con temblor, escucha. Dios está ordenando algo en tu interior. Todavía no hemos terminado. Todavía viene aplicación, sanidad, dirección. Pero ahora la revelación fue soltada, no para empujarte, sino para despertarte. Quédate, porque lo que viene no te va a destruir, te va a poner de pie. Y el Dios que es justo y misericordioso todavía tiene una palabra de restauración, identidad y cobertura para tu vida. Hermano, hermana, ahora bajamos esto a la tierra. Ahora el mensaje deja de ser solo revelación
y se convierte en aplicación viva, porque la verdad que no se aplica se vuelve carga y Dios no te habló para cargarte más, sino para ordenarte por dentro. Escúchame con atención, porque este bloque no es para empujarte a tomar decisiones apresuradas, es para sanar la forma en que has estado viviendo, pensando y cargando este tema delante de Dios. Primero quiero hablarle al corazón cansado, al que ha vivido años atrapado entre la culpa y el miedo. Hermano, hermana, si tú has vivido sosteniendo algo que por dentro estaba muerto, no porque quisieras engañar a Dios, sino porque te enseñaron que aguantar era sinónimo de fe. Escucha esto con cuidado. Dios no te llamó a desaparecer como persona para sostener una estructura vacía. El sacrificio que agrada a Dios no es el que te destruye por dentro, es el que nace de un corazón rendido, no anulado. Hay gente que ha confundido cruz con condena y no son lo mismo. Jesús llevó la cruz para darte vida, no para condenarte a una existencia sin gozo, sin paz y sin verdad. Pero ahora déjame decir algo con la misma claridad al otro lado, porque el mensaje no es selectivo. Si tú te fuiste livianamente, si cerraste una puerta sin mirar atrás, sin quebranto, sin confrontar tu corazón, sin asumir el daño causado, escucha esto con amor pastoral pero con firmeza. Dios no sana lo que se niega, ni restaura lo que nunca se llevó a la luz. No basta con decir, ya pasó. Hay cosas que siguen abiertas en el mundo espiritual, aunque en lo natural se hayan firmado papeles. Y esa es la razón por la que muchos avanzan externamente, pero por dentro siguen inquietos, sin paz, sin dirección clara. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Aquí viene la aplicación que pocos enseñan. Antes de pensar en quedarte o irte, antes de pensar en empezar de nuevo o seguir esperando, Dios te llama a ordenar 3 cosas: tu corazón, tu conciencia y tu relación con Él. Porque ningún matrimonio se sana ni se cierra correctamente si esas 3 áreas siguen en desorden. Primero, el corazón. Tienes que ser honesto delante de Dios. No con frases bonitas, no con respuestas aprendidas, sino con verdad cruda. Decirle, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que duele, esto es lo que se murió, esto es lo que sigo esperando. Dios no se ofende por tu honestidad, se ofende por tu hipocresía. Hay personas que llevan años orando lo que creen que Dios quiere oír, pero nunca le han dicho lo que realmente sienten, y por eso no avanzan. La sanidad empieza cuando dejas de actuar y empiezas a hablar con verdad. Segundo, la conciencia. Hay que limpiar la culpa falsa y enfrentar la culpa real. Y esto es delicado porque muchos cargan culpas que Dios nunca les puso y otros evitan culpas que sí les corresponden. La culpa falsa te paraliza, te hace sentir indigno, te roba identidad. La culpa real, cuando se lleva a la cruz, produce arrepentimiento, cambio y sanidad. Por eso necesitas preguntarte delante de Dios, ¿qué me corresponde confesar y qué me corresponde soltar? No todo lo que duele es pecado y no todo lo que se justificó fue correcto. Solo Dios puede ordenar eso, pero tienes que permitirle entrar. Tercero, la relación con Dios. Y aquí voy a ser muy claro, no puedes tomar decisiones espirituales profundas mientras tu relación con Dios está fría, intermitente o basada solo en miedo. Muchos han decidido desde el cansancio, desde la soledad, desde la presión, pero no desde la presencia. Y decisiones tomadas fuera de la presencia casi siempre producen más heridas. Antes de decidir qué hacer con tu matrimonio, decide volver a encontrarte con Dios de verdad. No para que Él te diga lo que tú quieres oír, sino para que Él te ordene por dentro. Ahora quiero hablar de algo práctico que casi nadie menciona: los procesos. Dios es un Dios de procesos, no de impulsos. Si estás en un matrimonio quebrado, el primer paso no es decidir, es confrontar en verdad. Confrontar no es pelear, no es gritar, no es acusar. Confrontar es poner la verdad sobre la mesa con temor de Dios. Es decir, esto está mal, esto nos está matando, esto no es el diseño de Dios. Y si el otro corazón responde con humildad, con arrepentimiento, con disposición al cambio, el cielo se abre para restauración. Dios ama restaurar lo que todavía tiene corazón. Pero si la confrontación es rechazada una y otra vez, si hay dureza persistente, desprecio por la verdad, burla del proceso, abandono de la responsabilidad espiritual, entonces el proceso cambia.
Ya no es un proceso de restauración inmediata, es un proceso de discernimiento y protección espiritual. Y esto es importante. Protegerte espiritualmente no es egoísmo, es sabiduría. Dios no te llama a exponerte indefinidamente a destrucción esperando un milagro que el otro no quiere permitir. Ahora déjame decir algo que libera a muchos. Esperar no siempre es fe y moverse no siempre es rebeldía. La fe se mide por obediencia, no por inmovilidad. Y hay momentos donde Dios te pide esperar, y hay momentos donde Dios te pide poner límites, tomar distancia, ordenar espacios. Y eso no significa que el matrimonio terminó, significa que Dios está tratando con el corazón. El problema es cuando la gente absolutiza una sola postura y deja de escuchar al Espíritu Santo. También necesito hablarle a los que ya pasaron por una ruptura. Escúchame bien, con ternura. Si hubo arrepentimiento, si hubo verdad, si hubo búsqueda sincera de Dios, no sigas viviendo como si estuvieras marcado para siempre. Hay personas que Dios ya perdonó, pero ellos no se perdonan. Que Dios ya restauró, pero ellos siguen viviendo como de segunda categoría. Eso no es humildad, eso es incredulidad disfrazada. Cuando Dios perdona, Él no deja cuentas abiertas. Y si Dios cerró una etapa, no es para que vivas mirando atrás, es para que camines con identidad limpia. Pero si hubo ruptura sin proceso, sin arrepentimiento, sin honra, Dios no te condena, pero sí te llama a ordenar lo pendiente. No siempre se puede restaurar la relación, pero siempre se puede restaurar el corazón. Siempre se puede pedir perdón a Dios. Siempre se puede asumir responsabilidad. Siempre se puede cerrar espiritualmente lo que quedó abierto. Y ese cierre trae paz real, no alivio temporal. Ahora, familia, quiero decir algo muy pastoral. No tomes decisiones solo. Este es uno de los errores más grandes. Dios nunca diseñó que cargáramos procesos así sin cobertura. Busca consejo piadoso, maduro, bíblico. No gente que te diga lo que quieres oír, ni gente que te juzgue sin conocerte. Gente que ore contigo, que escuche, que discierna. Porque cuando el dolor manda, la sabiduría se nubla y Dios usa el cuerpo de Cristo para protegernos de nosotros mismos en momentos de debilidad. Este bloque no termina con una orden, termina con una invitación. Ordena tu corazón delante de Dios. No hoy para decidir, hoy para sanar. No hoy para cerrar, hoy para entender. Porque cuando el corazón se ordena, las decisiones dejan de ser caóticas. Y cuando Dios está en el centro, incluso los caminos difíciles terminan trayendo paz. Escúchame bien, hermano, hermana. Dios no te trajo hasta aquí para empujarte al precipicio, ni para encerrarte en una jaula religiosa. Te trajo para enseñarte a caminar en verdad. Y la verdad, aunque al principio confronta, siempre termina sanando. Todavía falta una parte, todavía hay identidad que restaurar, hay oración que cubrir, hay una declaración final que levantar. No te vayas, Dios no ha terminado de hablarte. Hermano, hermana, familia, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue porque aguantaste un video largo, fue porque Dios te trajo hasta este punto con intención. Él no te trajo para exigirte, te trajo para levantarte. No te trajo para señalarte errores, te trajo para devolverte identidad. Porque después de hablar de pactos, de rupturas, de verdad y de procesos, hay algo que nunca puede quedar suelto. ¿Quién eres tú delante de Dios, incluso después del dolor? Escúchame bien, porque aquí quiero que respires profundo. Tú no eres un fracaso espiritual porque tu matrimonio esté herido o haya terminado. Tú no eres menos hijo, menos hija, menos llamado, menos amado. El enemigo ha usado este tema por años para robar identidad, para hacerte creer que quedaste marcado, que Dios te mira distinto, que ya no puedes levantar la cabeza. Y hoy vengo a decirte con autoridad y con ternura, eso es mentira. Dios no redefine tu identidad por tu peor temporada. Dios te define por su gracia, no por tu historia rota. Hay personas que después de una ruptura viven como si hubieran sido expulsadas del propósito. Ya no sirven, ya no oran con libertad, ya no creen que Dios los pueda usar. Y hay otros que siguen dentro de un matrimonio herido, viviendo con culpa constante,
pensando que Dios está decepcionado de ellos todos los días. Escúchame bien, Dios no camina contigo con una libreta en la mano. Él camina contigo con un corazón dispuesto a restaurar. La condenación no viene de Dios. La confusión no viene de Dios. El miedo paralizante no viene de Dios. Dios trae convicción para sanar, no condena para destruir. Ahora quiero hablarte de identidad, porque sin identidad no hay sanidad duradera. Tú sigues siendo hijo, sigues siendo hija, sigues siendo amado, sigues teniendo propósito, sigues teniendo futuro. El pecado no define más fuerte que la cruz, el error no grita más fuerte que la gracia. Y si Dios ya te llamó por nombre antes de que todo se rompiera, no te dejó de llamar cuando todo se quebró. Él sigue diciendo mío, y eso nadie te lo puede quitar. Familia, hay algo que necesitamos entender profundamente. Dios no se avergüenza de los corazones que se vuelven a Él con verdad. Se avergüenza la religión, se avergüenza la gente, se avergüenzan los críticos, pero Dios no. Cuando alguien se presenta delante de Él con el corazón abierto, con humildad, con deseo de ordenar su vida, el cielo no señala, el cielo cubre. Y esa cobertura es la que hoy se va a activar sobre ti. Quiero que entiendas esto con claridad. No importa si estás restaurando, esperando, discerniendo o sanando después de una ruptura. Esta temporada no te define como débil, te define como valiente. Valiente por no huir de la verdad. Valiente por no conformarte con vivir en confusión. Valiente por dejar que Dios te examine por dentro. Y esa valentía no pasa desapercibida delante del cielo. Ahora permíteme entrar en un momento más íntimo contigo. Quiero que ahí donde estás, dejes de escuchar con la cabeza y empieces a escuchar con el espíritu, porque vamos a orar. No una oración religiosa, no una oración larga para impresionar, sino una oración de cobertura, identidad y cierre espiritual. Señor, aquí estamos. Aquí están tus hijos, tus hijas, cansados algunos, confundidos otros, heridos muchos, pero todos con el corazón abierto. Tú los ves, tú conoces cada historia, cada lágrima escondida, cada noche de silencio, cada oración que se hizo sin palabras. Hoy no venimos a explicarte nada, venimos a rendirnos a tu verdad. Venimos a decirte, examínanos, ordénanos, cúbrenos. Señor, quita ahora mismo toda culpa que no viene de ti. Rompe toda condenación que el enemigo sembró. Silencia toda voz que dice, ya no sirves, ya no puedes, ya no hay futuro. Declaramos que esa voz no tiene autoridad. Tú dices que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y hoy reclamamos esa libertad. Padre, trae sanidad al corazón quebrado, sana memorias, sana palabras dichas, sana silencios prolongados, sana al que fue herido y sana al que hirió y hoy se arrepiente. Trae claridad donde hubo confusión, trae paz donde hubo tormenta, trae identidad donde el enemigo quiso sembrar vergüenza. Señor, cubrimos los hogares, cubrimos a los hijos, cubrimos a las generaciones, que ninguna herida no sanada se convierta en cadena para los que vienen detrás. Que tu gracia sea más fuerte que cualquier historia rota. Que tu verdad se levante como fundamento nuevo. Ahora, escúchame bien tú que estás del otro lado. No salgas de aquí más pequeño. No salgas de aquí con la cabeza baja. Levántate en identidad. Levántate sabiendo que Dios sigue contigo. Que Él no se fue. Que Él no te soltó. Que Él no canceló tu llamado. Tal vez cerró una etapa. Tal vez está sanando otra. Tal vez está restaurando lo que parecía perdido, pero Dios sigue siendo Dios en tu vida. Y antes de terminar, quiero que hagas algo conmigo. No importa si estás solo o acompañado. No importa si estás de pie o sentado. Haz esta declaración, no como ritual, sino como acto de autoridad espiritual sobre tu vida y tu casa. Dilo con fe, díselo al mundo espiritual, díselo a tu propio corazón. Yo me levanto para guardar mi casa. Guardo mi corazón. Guardo mi mente, guardo mis decisiones, guardo mis hijos, guardo mi futuro, guardo lo que Dios me confió, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Él me dio. Hermano, hermana, familia, camina en paz, camina en verdad, camina en identidad. No todo fue en vano. Dios redime, Dios ordena, Dios restaura. Y aun cuando el proceso sea largo, Él no llega tarde. Y recuerda esto.
Guárdalo en tu espíritu y repítelo cuando el enemigo quiera volver a confundirte. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, este es el último tramo y quiero que me escuches con el corazón abierto, no como espectador, sino como protagonista de lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo, porque una palabra que no se acciona se enfría y una convicción que no se declara se debilita. Dios no solo habló para que entendieras, habló para que te levantes, para que tomes posición espiritual, para que rompas el silencio que por años te ha tenido atrapado por dentro. Escúchame bien, durante todo este mensaje Dios te ha llevado por un proceso, no fue casual. Primero tocó la herida, luego confrontó la confusión, después trajo verdad, orden, sanidad e identidad. Pero ahora viene algo que muchos evitan y que sin embargo es profundamente bíblico. La acción pública como acto espiritual, no para exhibirte, no para exponerte, sino para romper cadenas invisibles que se fortalecen en el silencio. Hay batallas que no se ganan solo pensando, hay procesos que no se sellan solo entendiendo. Hay liberaciones que necesitan voz, declaración y decisión. Por eso Jesús hacía preguntas públicas. Por eso pedía que la gente hablara, que tocara, que se levantara, que diera un paso, porque cuando algo se declara, el mundo espiritual escucha. Y hoy el Espíritu Santo me dice que este mensaje no se puede quedar solo en tu interior. Yo sé que hay personas que llevan años calladas, calladas por vergüenza, calladas por miedo al juicio, calladas porque nadie les dio un espacio seguro para decir: esto me duele, esto se rompió, esto no lo entiendo. Y ese silencio no te ha protegido, te ha desgastado, te ha hecho sentir solo, te ha hecho pensar que eres el único. Y hoy Dios quiere romper eso. Escúchame con ternura pastoral, no estás solo, no eres el único pasando por esto, no eres el único que ama a Dios y aún así vive una lucha en esta área. Pero mientras sigas viviendo esto solo por dentro, el enemigo seguirá susurrándote mentiras. Cuando la verdad sale a la luz, el enemigo pierde terreno. Por eso este es un llamado santo, no un llamado emocional. No te voy a pedir que cuentes tu historia completa, no te voy a pedir que expongas detalles, no te voy a pedir que te expliques. Te voy a pedir algo sencillo pero poderoso. Una declaración en los comentarios. Una frase que no es para mí, ni para el algoritmo, es para ti y para Dios. Pero antes de decirte qué escribir, déjame decirte por qué esto importa espiritualmente. En la Biblia, cada vez que alguien declaraba algo con fe, algo se movía. Cuando el ciego gritó: Jesús, hijo de David, algo se activó. Cuando la mujer dijo: si tan solo toco, algo se desató. Cuando Josué declaró: yo y mi casa, algo quedó sellado. La boca no es solo un instrumento de comunicación, es un instrumento de autoridad. Y hay personas que han orado en silencio, han llorado en silencio, han decidido en silencio, pero hoy Dios te dice: rompe el silencio. No para pelear, no para justificarte, sino para marcar un antes y un después. El comentario que escribas hoy no es una opinión, es un acto profético. Ahora escucha bien lo que te voy a pedir. Si este mensaje habló contigo, si tocó una herida, si trajo claridad, si te confrontó, si te sanó, si te ordenó, quiero que en los comentarios escribas una de estas dos cosas, solo una, la que corresponda a tu proceso. No lo pienses demasiado. Hazlo con fe. Si estás en un proceso de sanidad, discernimiento, restauración o espera, escribe en los comentarios: Dios está ordenando mi corazón. Esa frase es poderosa. No dice que todo está resuelto, no dice que ya sabes qué hacer, dice que Dios está trabajando. Y cuando tú declaras eso, estás cerrando la puerta a la confusión y abriendo la puerta al proceso de Dios. Pero si tú estás en una temporada donde necesitas cerrar, sanar después de una ruptura, soltar culpa, romper ataduras del pasado y caminar en identidad nueva, entonces escribe en los comentarios: recibo la verdad de Dios y camino en paz. Esa declaración rompe cadenas de culpa, de vergüenza y de miedo. Declara que ya no vas a vivir definido por el pasado, sino guiado por la verdad de Dios. No escribas ambas, escribe solo la que corresponde a tu momento. Porque Dios no trabaja en generalidades,
Trabaja en procesos específicos. Y ahora déjame hablarte con claridad. No subestimes este acto. El enemigo sí entiende el poder de una declaración pública. Por eso te ha mantenido callado. Por eso te ha dicho, mejor no digas nada. ¿Qué van a pensar? No te expongas. Pero hoy no estás exponiéndote. Estás posicionándote. Familia, la iglesia necesita volver a ser un lugar seguro donde la verdad se diga sin morbo, sin juicio, sin condenación. Y cada vez que alguien escribe una declaración honesta, no solo sana a él, abre camino para que otros se atrevan. Tal vez tu comentario sea la confirmación que otra persona necesitaba para no rendirse, para no tomar una mala decisión, para volver a buscar a Dios. Quiero que entiendas algo. Este llamado no es para sumar comentarios, es para romper aislamiento espiritual. Porque el aislamiento es uno de los terrenos favoritos del enemigo. Y hoy ese terreno se pierde. Ahora mismo, mientras escribes o mientras te dispones a escribir, quiero que recibas esta última oración, no como cierre, sino como cobertura. Señor, mira a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces su historia mejor que nadie. Hoy sellamos en el mundo espiritual lo que tú has comenzado en lo secreto. Cada declaración escrita, cada palabra confesada, cada acto de fe, recíbelo como incienso delante de ti. Guarda sus corazones, guía sus pasos, rodéalos de consejo sano. Dales discernimiento, valentía y paz. Que ninguna decisión se tome desde el miedo y que ninguna espera se viva sin esperanza. Hermano, hermana, no cierres este momento sin accionar. No porque yo lo diga, sino porque Dios está haciendo algo ahora. Escribe tu declaración, léela después. Recuérdala cuando el enemigo quiera volver a confundirte. Y camina sabiendo que no estás solo, que no estás perdido y que no estás tarde. Levántate en autoridad, levántate en verdad, levántate en identidad. Y nunca lo olvides, guárdalo como sello final sobre tu vida y tu casa. Yo me levanto para guardar mi casa, porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a darte palabras bonitas ni frases que suenen bien pero no sanen. Hoy vengo con un peso en el espíritu, con una carga que he sentido desde antes de abrir mi boca, porque yo sé que hay personas escuchando esto que están cansadas de estar enfermas, cansadas de orar sin ver cambios, cansadas de escuchar ten fe cuando ya no saben ni cómo creer. Escúchame bien y te lo digo con ternura, no con juicio. Dios no está molesto contigo por estar cansado. Dios no está decepcionado de ti por sentir dolor. Dios no te está mirando desde el cielo diciendo otra vez tú con lo mismo. No. Yo necesito que hoy, desde el primer segundo, sepas esto. Dios ve tu cuerpo. Dios ve tu cansancio. Dios ve ese diagnóstico que te dijeron. Dios ve ese dolor que no se va. Dios ve esa medicina que tomas todos los días y que ya ni sabes si te ayuda o solo te recuerda que algo no está bien. Yo sé dónde estás. Yo he estado ahí. Yo he orado por sanidad y me he levantado igual. Yo he puesto manos sobre mi propio cuerpo preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? Yo he escuchado promesas cuando lo único que sentía era agotamiento. Así que no te hablo desde teoría. No te hablo desde un púlpito frío. Te hablo desde la vida, desde la noche, desde la madrugada, desde el lugar donde solo Dios y tú saben lo que duele. Y por eso necesito que abras tu corazón, porque lo que voy a decir ahora no es para entretenerte, es para despertarte por dentro. Hay algo que nadie nos dice cuando hablamos de sanidad, y es esto: no toda oración que suena espiritual está alineada correctamente. No toda oración que sale de la boca sale desde la fe. Hay oraciones que salen desde el miedo, oraciones que salen desde la desesperación, oraciones que salen desde la culpa, oraciones que salen desde el cansancio. Y aunque Dios escucha, no todas activan lo que Él ya hizo. Y aquí es donde muchos creyentes se frustran porque aman a Dios, porque creen en Dios, porque van a la iglesia, porque oran, pero su cuerpo sigue enfermo, su mente sigue agotada, su paz sigue rota. Y entonces empieza la pregunta silenciosa: ¿qué estoy haciendo mal? Y algunos, en lugar de acercarse más a Dios, empiezan a cerrarse, a resignarse, a decir:
Será la voluntad de Dios que yo viva así. Escúchame bien y recibe esto con cuidado en tu corazón. Dios no te creó para vivir resignado. Dios no te llamó a sobrevivir. Dios no te salvó para que vivas toda tu vida luchando contra algo que Cristo ya enfrentó. Yo sé que hay gente que lleva años enferma. Años, no días, no semanas, años. Has probado tratamientos, doctores, terapias, oraciones, cadenas de ayuno, campañas, manos impuestas, aceite, lágrimas. Y aquí sigues. Y hoy, en lugar de venir a decirte todo va a estar bien, como una frase vacía, vengo a decirte algo más profundo. Tu dolor es real, tu cansancio es real, tu frustración es real, y Dios no lo minimiza. Jesús nunca le dijo a un enfermo, exageras, nunca. Jesús nunca le dijo a un ciego, míralo por el lado positivo, nunca. Jesús nunca espiritualizó el dolor humano para evitar tocarlo. Él lo enfrentó, Él lo cargó, Él lo miró de frente y hoy Él te está mirando a ti. Tal vez tú no estás postrado en una cama, pero hay algo en tu cuerpo que no funciona como debería. Tal vez no es una enfermedad visible, pero es un desgaste constante, una fatiga que no se va, una ansiedad que te aprieta el pecho, un dolor que aparece cuando nadie está mirando. Tal vez ya te acostumbraste a vivir así y le pusiste nombre de normal. Pero escúchame con amor, que sea común no significa que sea normal en el diseño de Dios para ti. Hay cosas que se normalizan por costumbre, no por voluntad divina. Y déjame decirte algo más, con mucho cuidado, para que no se malinterprete. Esto no es un mensaje para culparte, no es un mensaje para decirte, si no sanas es porque no tienes fe. Número. Esa teología ha herido a mucha gente buena. Este no es un mensaje de acusación, es un mensaje de alineación. Porque a veces no se trata de cuánto fe tienes, sino desde dónde estás creyendo. No se trata de orar más fuerte, sino de orar desde el lugar correcto. No se trata de repetir frases, sino de entender qué posición te dio Cristo. Hoy no vengo a enseñarte un ritual. No vengo a darte una fórmula mágica, no vengo a venderte esperanza barata. Hoy vengo a llevarte paso a paso a un entendimiento que puede cambiar la manera en que te paras delante de Dios cuando oras por tu cuerpo. Pero todavía no voy ahí, todavía no. Primero necesito que sueltes la culpa, primero necesito que respires, primero necesito que sepas que Dios no se cansó de escucharte, primero necesito que entiendas que tu enfermedad no es tu identidad, tú no eres el enfermo. Tú no eres el diagnóstico, tú no eres el caso difícil, tú eres hijo, tú eres hija, tú eres amado, tú eres visto. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte, te trajo para levantarte. No te trajo para señalarte, te trajo para alinearte. Quédate conmigo, no apagues esto. Hay algo que necesitas escuchar y todavía no lo he dicho. Hay una verdad que ha estado ahí todo el tiempo, pero que hoy va a caer diferente en tu espíritu. Respira, abre el corazón y escúchame bien, porque lo que viene no es información, es despertar. Hermano, hermana, escúchame con atención y con el corazón abierto, porque ahora entramos a un terreno delicado, pero necesario. Si el bloque anterior fue para abrazarte, este es para despertarte sin empujarte, para decirte la verdad sin romperte. Yo no vengo a señalarte con el dedo, vengo a alumbrar un punto ciego que a muchos creyentes sinceros les está robando la paz, la fe y hasta la esperanza. Y es esto. Hay personas que oran correctamente en palabras, pero incorrectamente en postura espiritual. Aman a Dios, creen en Dios, pero oran desde un lugar que no activa lo que Dios ya hizo. Yo sé que suena fuerte, pero escúchame hasta el final. No apagues esto, no te cierres. Porque lo que voy a decir ahora puede ser incómodo, pero es liberador. Muchos están orando por sanidad desde el miedo. No lo dicen con la boca, pero lo llevan en el pecho. Oran como quien le ruega a un juez distante, como quien tiene que convencer a Dios de que haga algo bueno. Y mientras oran, por dentro están pensando, ¿y si no pasa? ¿Y si esta vez tampoco? Y ese diálogo interno no es fe, es supervivencia espiritual. Es una fe cansada, golpeada,
desgastada por intentos fallidos. Otros oran desde la culpa. Tal vez no lo admitirán nunca, pero sienten que algo hicieron mal, que pecaron, que fallaron, que no fueron lo suficientemente espirituales, que no ayunaron lo suficiente, que no creyeron lo suficiente. Entonces oran con una voz bajita, casi pidiendo permiso, como si Dios estuviera esperando el momento para decirles: te sanaría, pero escúchame bien y recibe esto con amor. Dios no negocia sanidad con culpa. Dios no sana para premiar a los perfectos, porque entonces nadie sería sanado. Jesús nunca sanó a alguien porque lo merecía. Sanó porque Él es bueno. Y hay otros, muchos más de los que imaginas, que oran desde la desesperación, no desde la fe, sino desde el agotamiento. Ya no oran con expectativa, oran con resignación. Oran diciendo: Señor, si quieres, no porque estén reconociendo la soberanía de Dios, sino porque ya no saben qué más decir. Y esa oración no es malintencionada, es humana. Es el grito de alguien que ha estado demasiado tiempo en dolor. Pero escúchame con cuidado. La desesperación prolongada distorsiona la manera en que te paras delante de Dios. Te hace orar como esclavo, no como hijo. Y aquí está el problema central que muchos no quieren tocar. No toda oración que sale del dolor sale desde la fe, aunque suene espiritual. Y esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque si tú oras creyendo que Dios tal vez sane, entonces en el fondo estás creyendo que tal vez no sane. Y eso te deja atrapado en una montaña rusa emocional. Un día esperanza, otro día frustración, un día fe, otro día duda, un día Dios puede, otro día ya no sé. Yo he visto esto demasiadas veces. He orado por personas que aman a Dios profundamente, que conocen la Biblia, que sirven, que dan, que ayunan, y aún así viven atrapadas en un ciclo de oración sin descanso. No porque Dios no escuche, sino porque nunca se les enseñó desde dónde orar. Nadie les dijo que hay una diferencia entre clamar por algo que no existe y afirmar algo que ya fue hecho. Nadie les explicó que hay oraciones que piden permiso y oraciones que ejercen autoridad. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que autoridad es arrogancia. Número. Autoridad es entendimiento. Déjame decirte algo que puede sacudirte un poco. Muchas personas no dudan de que Dios sana, dudan de que Dios quiera sanarlos a ellos. Y esa duda no siempre es consciente. A veces se disfraza de humildad. No soy digno, no quiero exigir, no quiero imponerle nada a Dios. Pero escúchame bien, con todo el amor del mundo. Cuando Dios ya decidió algo, no es humildad dudarlo, es ignorancia espiritual. Y no te lo digo para humillarte, te lo digo para liberarte. Mira, Jesús nunca le dijo a un enfermo: vamos a ver si el Padre quiere. Nunca, jamás. Jesús nunca oró con incertidumbre cuando se trataba de sanidad. Nunca. Y si tú lees los evangelios con atención, te darás cuenta de algo impactante. Jesús nunca pidió sanidad al Padre, la declaró. Nunca rogó, nunca suplicó. Él hablaba con autoridad porque sabía quién era y sabía lo que el Padre había determinado. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan cortos. Aman a Jesús como Salvador, pero no han entendido lo que Él hizo como Cordero. Hoy hay personas que oran por sanidad como si Cristo todavía no hubiera pasado por la cruz. Como si el sufrimiento de Jesús solo hubiera servido para perdonar pecados, pero no para tocar cuerpos. Y eso ha creado una fe incompleta, una fe que cree en el cielo, pero duda en la tierra. Una fe que cree en la vida eterna, pero acepta enfermedad como compañera permanente. Y escúchame bien, con respeto y con peso, la cruz no fue parcial. La obra de Cristo no fue a medias. No hubo nada incompleto en lo que Él hizo. Pero todavía no voy a entrar ahí. Todavía no. Porque antes de hablarte de lo que Cristo hizo, necesito que identifiques desde dónde has estado orando. Necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo, contigo. ¿Desde dónde oras cuando te duele el cuerpo? ¿Desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la identidad de hijo o desde la inseguridad? ¿Desde la certeza o desde la duda silenciosa? No te condenes por la respuesta, solo reconócela. Porque lo que no se reconoce no se puede alinear.
Tal vez tú has estado orando correctamente en palabras, pero incorrectamente en posición. Tal vez has estado pidiendo algo que espiritualmente ya fue otorgado. Y eso no te hace mal creyente, te hace creyente no enseñado. Y aquí viene algo importante. Dios no se ofende por tu ignorancia, pero sí quiere sacarte de ella. Él no te juzga por no saber, pero sí te invita a crecer. Porque hay un nivel de fe que ya no ora desde el a ver si pasa, sino desde el esto ya fue establecido. Yo sé que esto puede removerte. Yo sé que algunos pueden sentirse confundidos, incluso un poco confrontados, pero escúchame con ternura. Si esto te está incomodando, es porque el Espíritu Santo está tocando una raíz, no para avergonzarte, sino para reposicionarte. Porque hay una forma de orar que te deja exhausto y hay otra que te deja en descanso. Hay una forma de orar que te hace sentir que estás luchando solo y hay otra que te recuerda que alguien ya peleó por ti. No apagues esto, no te desconectes ahora, porque todavía no te he dicho lo más importante, todavía no te he llevado a la verdad que sostiene todo esto. Lo que viene no es técnica, no es fórmula, no es ritual, es entendimiento. Y cuando el entendimiento llega, la fe cambia de tono, la oración cambia de peso y el cuerpo empieza a escuchar otra voz. Quédate conmigo, respira, porque lo que sigue no te va a exigir más esfuerzo, te va a enseñar a reposar en lo que ya fue hecho. Hermano, hermana, ahora caminamos un poco más adentro. Si hasta aquí sentiste que algo se movía, que algo se acomodaba por dentro, es porque el Espíritu Santo ya empezó a hacer su trabajo. Este bloque no es para empujarte, es para reordenar tu mirada, para que dejes de ver la enfermedad como un gigante invencible y empieces a verla como lo que realmente es, una invasión temporal en un territorio que no le pertenece. Escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora no es motivación, es verdad espiritual que cambia atmósferas. Durante mucho tiempo nos enseñaron a ver la enfermedad como algo normal, casi inevitable. Es parte de la vida, dicen algunos. A todos nos toca, dicen otros. Y sin darnos cuenta, empezamos a convivir con ella como si tuviera derecho legal sobre nosotros. Le hicimos espacio, le pusimos una silla. Aprendimos a acomodar la agenda alrededor del dolor. Y aunque seguimos creyendo en Dios, algo dentro se resignó. Pero hoy el Espíritu Santo quiere sacudir esa resignación con una verdad simple y profunda. La enfermedad no tiene la última palabra sobre tu cuerpo. No porque tú seas fuerte, no porque yo lo diga, sino porque Dios ya habló primero. Hay algo que necesito que entiendas con claridad. La fe bíblica no comienza con lo que tú sientes, comienza con lo que Dios declaró. Y mientras tú sigas interpretando tu realidad solo desde los síntomas, desde el diagnóstico, desde lo que ves o sientes, tu fe siempre llegará tarde. Porque la fe no reacciona, la fe se adelanta, la fe no espera a ver para creer, la fe cree para ver. Y aquí es donde muchos creyentes se cansan, porque han estado esperando que el cuerpo cambie para recién entonces creer que Dios los tocó. Pero el orden del reino nunca fue así. Déjame hablarte con mucho cuidado para que no se malinterprete. Yo no estoy diciendo que ignores el dolor. No estoy diciendo que finjas que no pasa nada. Dios no te pide negación, te pide alineación. Negar es decir, no me duele cuando sí te duele. Alinear es decir, esto me duele pero no gobierna. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La negación es carnal. La alineación es espiritual. Cuando tú te alineas, reconoces lo que pasa en el cuerpo, pero decides creerle más a lo que Dios dijo que a lo que el cuerpo grita. Y aquí viene algo importante. La enfermedad grita, siempre grita. Grita con síntomas, grita con miedo, grita con recuerdos, grita con advertencias. Pero la voz de Dios no grita, la voz de Dios establece. Desde Génesis, Dios no gritó para crear. Dios habló y lo que Él habla permanece. El problema es que muchos creyentes están escuchando más el grito del cuerpo que la voz del cielo, y no porque amen menos a Dios, sino porque nadie les enseñó a entrenar el oído espiritual. Mira, hay personas que conocen cada síntoma de su enfermedad, pero no conocen una sola promesa sobre su cuerpo.
Conocen el nombre técnico del diagnóstico, pero no conocen lo que Dios dice sobre la salud. Conocen los efectos secundarios del medicamento, pero no conocen los efectos de la palabra cuando es creída. Y no te lo digo para avergonzarte, te lo digo para despertarte. Porque mientras tú alimentes tu fe solo con información natural, tu espíritu siempre estará en desventaja. Déjame decirte algo que tal vez nunca escuchaste así. El cuerpo aprende a enfermarse, aprende a doler, aprende a reaccionar. Pero también puede aprender a responder a la verdad. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios, no la opinión, no el miedo, no el diagnóstico, la palabra. Cuando tú empiezas a exponer tu cuerpo a la verdad de Dios de manera constante, algo empieza a cambiar. No siempre de inmediato, pero sí de forma real. Porque la fe no es magia instantánea, es gobierno progresivo. Yo he visto personas que llevaban años enfermas empezar a cambiar, no cuando el síntoma desapareció, sino cuando su lenguaje cambió. Cuando dejaron de decir, esto es lo que me tocó, y empezaron a decir, esto no me define. Cuando dejaron de orar desde el ojalá, y empezaron a pararse desde el Dios dijo. Cuando dejaron de verse como víctimas, y empezaron a verse como territorio redimido. Y no fue emoción, fue entendimiento. Escúchame bien, porque esto es clave para lo que viene después. Dios no responde a la desesperación como responde a la fe. No porque no le importe tu dolor, sino porque la desesperación no tiene dirección. La fe sí. La desesperación empuja. La fe se afirma. La desesperación corre. La fe se planta. Y Dios responde a aquello que se planta en su verdad. Por eso hay personas que oran y terminan más cansadas, y otras que oran y terminan en paz. No es porque unas sean mejores que otras, es porque unas están aprendiendo a descansar en lo que Dios ya estableció. Tal vez tú has pasado demasiado tiempo peleando con tu cuerpo, regañándolo, luchando contra él, y sin darte cuenta lo convertiste en enemigo. Pero tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo es el lugar donde Dios quiere manifestar su gloria. La enfermedad es la intrusa, no el cuerpo. Y cuando tú empiezas a hablarle al cuerpo como creación de Dios y no como traidor, algo cambia en la manera en que oras. Ya no oras contra ti, oras a favor de lo que Dios creó, ¿no? Yo sé que esto es diferente a lo que muchos están acostumbrados. Yo sé que hay gente que solo aprendió a orar pidiendo, rogando, suplicando, y hay un lugar para el clamor, claro que sí, pero también hay un lugar para la certeza. Hay un momento donde el creyente deja de pedir permiso y empieza a ponerse de acuerdo con Dios, y ese momento no llega por esfuerzo, llega por revelación. Escúchame con atención ahora. Dios no está esperando que tú tengas más fuerza. Dios está esperando que tengas más claridad, porque cuando la claridad llega, la fe se vuelve estable. Ya no sube y baja con los síntomas, ya no depende del día bueno o del día malo. Se convierte en una convicción tranquila, y esa convicción es peligrosa para la enfermedad, porque la enfermedad se alimenta del miedo, pero se debilita frente a la certeza. Tal vez hoy no te sanes instantáneamente, tal vez sí, yo no controlo eso, pero lo que sí sé es que hoy puedes dejar de ver tu situación como una sentencia y empezar a verla como un proceso bajo el gobierno de Dios. Y eso ya es sanador, porque cuando la mente se alinea, el cuerpo empieza a escuchar. Cuando el espíritu se afirma, la carne deja de mandar. Y cuando Dios vuelve a ocupar el centro, la enfermedad pierde su autoridad ilegal. No te estoy diciendo que ignores el proceso médico, no te estoy diciendo que abandones tratamientos. Dios no pelea con la sabiduría, pero sí te estoy diciendo que no pongas tu esperanza solo ahí, porque la medicina trata, pero la fe gobierna. La medicina ayuda, pero la palabra establece. Y cuando ambas caminan en orden, el resultado es diferente. Quédate conmigo. Todavía no hemos llegado al corazón del mensaje. Todavía no he abierto la escritura que sostiene todo esto. Pero necesitabas este bloque. Necesitabas dejar de ver la enfermedad como destino y empezar a verla como contradicción. Porque cuando algo contradice lo que Dios dijo, no puede quedarse para siempre. Respira. Ajusta tu mirada.
porque lo que viene ahora no es opinión, es fundamento. Hermano, hermana, ahora sí entramos al corazón. Si hasta aquí sentías que algo se estaba ordenando por dentro, este es el momento donde la verdad deja de ser idea y se vuelve fundamento. Aquí no vamos a opinar, aquí no vamos a suponer, aquí vamos a pararnos sobre lo que Dios ya dijo. Porque cuando Dios habla, no deja espacio para la negociación con la enfermedad. Escúchame bien, porque lo que viene ahora no es emocional, es eterno. Hay una verdad que ha estado escrita desde hace siglos, pero que muchos leen sin detenerse, sin digerirla, sin permitir que les cambie la postura espiritual. Una verdad que no fue escrita para decorar Biblias, sino para sostener cuerpos cansados, para levantar almas abatidas, para ponerle límite al dolor. Y esa verdad está anclada en una frase que muchos repiten, pero pocos entienden en su profundidad. Por sus llagas, no como poesía, no como símbolo, como hecho consumado. Antes de seguir, necesito que hagamos algo juntos. Necesito que por un momento dejes de verte como alguien que está esperando un milagro y empieces a verte como alguien que está descubriendo una obra ya realizada. Porque hay una diferencia enorme entre pedir algo que no existe y apropiarse de algo que ya fue pagado. Y aquí es donde muchos creyentes se cansan, porque oran como si Dios todavía tuviera que decidir algo que ya decidió hace mucho tiempo. Escúchame con atención. Cuando el profeta habló de las llagas, no estaba hablando de una posibilidad futura. No estaba hablando de algo que tal vez pasaría si la gente se portaba bien. Estaba hablando de una obra que desde la eternidad ya estaba establecida en el corazón de Dios. Cristo no fue herido al azar, no fue un exceso de violencia, no fue una tragedia fuera de control. Cada herida tenía propósito, cada llaga tenía dirección, cada golpe llevaba carga, y esa carga no era simbólica, era real. Yo sé que a muchos se les enseñó que la cruz solo sirve para perdonar pecados. Y claro que perdona pecados, pero si reducimos la cruz solo a eso, estamos dejando fuera una parte enorme del corazón de Dios. Jesús no solo cargó culpa, cargó dolor, no solo llevó pecado, llevó enfermedad, no solo tomó condenación, tomó aflicción. Y cuando Él lo hizo, no lo hizo parcialmente, lo hizo completo, lo hizo hasta el final, porque el Cordero no vino a rescatar solo el alma, vino a redimir al ser humano entero. Aquí es donde necesito que escuches con todo tu espíritu. La sanidad no comenzó cuando tú oraste. La sanidad comenzó cuando Cristo fue herido. Tu oración no inicia el proceso. Tu oración se conecta a un proceso que ya existe. Y esto cambia todo. Porque cuando tú oras creyendo que la sanidad depende de cuán bien ores, de cuánta fe sientas ese día, de cuán fuerte sea tu emoción, te estás poniendo un peso que no te corresponde. Pero cuando oras desde la verdad de que alguien ya pagó, la carga se cae de tus hombros. Muchos oran diciendo: Señor, sáname. Y Dios escucha, claro que sí, pero hay un nivel más profundo, un nivel donde el creyente deja de pedir lo que ya fue otorgado y empieza a ponerse de acuerdo con el cielo, porque la fe madura no le recuerda a Dios lo que Él puede hacer. La fe madura declara lo que Dios ya hizo. Y aquí es donde la oración cambia de tono. Ya no es un ruego inseguro, es una afirmación tranquila. Ya no es una súplica desesperada, es una declaración firme. Déjame decirte algo que tal vez nunca te dijeron así. Cuando Cristo fue herido, no solo sufrió físicamente, absorbió legalmente todo aquello que tenía derecho a oprimir al ser humano. La enfermedad no es solo un problema biológico, es una consecuencia de un mundo caído. Y Jesús vino a cargar con las consecuencias del pecado, no solo con el pecado mismo. Por eso su cuerpo fue lacerado, por eso no murió limpio, por eso su piel fue abierta, porque ahí estaba el intercambio. Él tomó lo que nos correspondía para que nosotros pudiéramos recibir lo que no merecíamos. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que afirmar sanidad es arrogancia. No. Arrogancia sería creer que tú sanas por tu cuenta. Arrogancia sería pensar que tu fe produce el milagro. Pero reconocer una obra consumada no es arrogancia, es humildad. Es decir, yo no puedo, pero Él ya pudo. Es decir, no confío en mi fuerza,
confío en su sacrificio. Y eso honra a Dios más que cualquier grito emocional. Escúchame bien ahora, porque esto es clave. La frase "por sus llagas" no está en tiempo futuro. No dice "serás sanado", dice "fuiste". Y eso no es un detalle gramatical menor, es una declaración espiritual. Significa que desde la perspectiva de Dios, la sanidad ya fue provista. El problema no está en el cielo, el problema nunca estuvo en el cielo. El problema está en la tierra, en el entendimiento, en la manera en que los hijos se apropian de lo que el Padre ya entregó. Y aquí quiero hablarle directamente a alguien que está cansado de intentar creer. Escúchame con amor. Tú no necesitas producir fe desde la nada. No necesitas forzarte a sentir algo que no sientes. La fe no nace del esfuerzo, nace del entendimiento. Cuando entiendes lo que Cristo hizo, la fe deja de ser una emoción y se convierte en una convicción. Y una convicción no se cae con un mal día, no se mueve con un síntoma, no se debilita con un diagnóstico. Yo sé que hay personas que han escuchado este versículo toda la vida, pero hoy lo están escuchando distinto. Porque una cosa es repetirlo y otra cosa es reposar en él. Reposar significa dejar de pelear para convencer a Dios y empezar a descansar en lo que Él ya determinó. Y ese reposo es peligroso para la enfermedad, porque la enfermedad se alimenta de ansiedad, pero se desarma frente a la paz que viene del entendimiento. Déjame llevarte más profundo todavía. Cuando Cristo fue herido, no solo cargó enfermedad física, también cargó aflicción emocional, cargó angustia, cargó tristeza, cargó opresión. Por eso hay personas que no tienen un diagnóstico médico claro, pero viven agotadas por dentro, viven cansadas sin explicación. Y eso también fue llevado a la cruz, porque Dios no divide al ser humano en compartimentos. Él no sana solo el cuerpo y deja la mente rota. Él no toca el alma y abandona la carne. Él redime completo. Por eso este mensaje no es solo para el que tiene una enfermedad visible, es para el que vive cansado sin saber por qué, para el que se levanta sin fuerzas, para el que carga una opresión constante, para el que vive con dolor que nadie ve. Todo eso fue incluido, todo eso fue cargado, nada quedó fuera. Y cuando entiendes esto, algo se rompe por dentro. Se rompe la idea de que tienes que resignarte. Se rompe la mentira de que esto es para siempre. Se rompe el acuerdo silencioso con el dolor. Ahora, escúchame con cuidado, porque esto es importante. Entender esto no significa que el proceso desaparezca mágicamente. Significa que el proceso ya no te gobierna. Significa que ahora caminas con una certeza que antes no tenías. Significa que aunque el síntoma esté ahí, ya no tiene la última palabra. Porque la última palabra no la tiene el cuerpo, la tiene Dios. Y Dios ya habló. No te estoy prometiendo tiempos, no te estoy prometiendo instantaneidad, no te estoy vendiendo resultados, te estoy dando fundamento. Y el fundamento sostiene incluso cuando todavía no ves. Porque la fe verdadera no necesita ver para sostenerse. Se sostiene porque está parada sobre algo eterno. Respira, recibe esto sin prisa, deja que caiga. Porque lo que viene después es cómo activar esta verdad en la oración. Pero antes necesitabas esto. Necesitabas saber que no estás tratando de convencer a Dios, estás aprendiendo a ponerte de acuerdo con Él. Y cuando eso pasa, la oración deja de ser lucha y se convierte en descanso. Y desde ese descanso, el cuerpo empieza a escuchar una voz diferente. Quédate conmigo, lo que sigue es aplicación viva y ahí es donde todo empieza a moverse. Hermano, hermana mía, ahora entramos en el momento donde todo lo que has escuchado deja de ser entendimiento y empieza a convertirse en movimiento espiritual real. Aquí es donde muchos mensajes fallan, porque se quedan en la revelación, pero no enseñan cómo pararse con ella. Y yo no vine solo a decirte lo que Cristo hizo, vine a enseñarte cómo alinearte con esa obra sin caer en rituales, sin superstición, sin fórmulas vacías. Escúchame con atención, porque lo que viene ahora no es magia, es gobierno espiritual. Hay algo que necesito decirte desde el principio de este bloque. La oración correcta no es la oración más larga, ni la más gritona, ni la más emocional.
La oración correcta es la que nace desde la posición correcta. Y la posición correcta no es la del mendigo, es la del hijo. No es la del que ruega, es la del que se pone de acuerdo con el Padre. Y aquí es donde muchos creyentes se cansan, porque oran como si estuvieran tratando de mover a Dios, cuando en realidad Dios ya se movió primero. La mayoría de las personas oran desde abajo hacia arriba, tratando de alcanzar el cielo con palabras. Pero la oración que activa lo que Cristo hizo se hace desde arriba hacia abajo, desde una verdad establecida, no desde una necesidad desesperada. No es una oración que empuja, es una oración que afirma. No es una oración que discute con Dios, es una oración que se alinea con Él. Déjame llevarte despacio, porque esto es delicado. La forma correcta de orar por sanidad no comienza hablando de la enfermedad, comienza reconociendo la obra de Cristo. Porque cuando empiezas orando todo el tiempo por el problema, sin darte cuenta le das protagonismo al problema. Y no te culpo, nos enseñaron así. Nos enseñaron a describir el dolor, a explicar el síntoma, a detallar el diagnóstico. Pero hay un momento donde el creyente madura y aprende que la fe no amplifica el problema, amplifica la verdad. La oración correcta empieza cuando tú te paras internamente y dices, incluso en silencio, yo no estoy tratando de que Dios haga algo nuevo, yo estoy entrando en algo que ya fue hecho. Y esa conciencia cambia el tono. Ya no oras acelerado, ya no oras desde el pánico, ya no oras como si el tiempo se estuviera acabando. Oras con calma, oras con autoridad tranquila, oras sabiendo que no estás solo en esa conversación. Ahora escucha esto con cuidado, porque aquí muchos se equivocan. Autoridad no es gritarle a Dios, autoridad no es ordenarle al cielo, autoridad no es repetir frases bíblicas como si fueran conjuros. Autoridad es hablar desde identidad, es saber quién eres en Cristo y desde ahí hablarle a tu cuerpo. No desde la rabia, no desde el miedo, sino desde la certeza de que ese cuerpo le pertenece a Dios. Hay personas que cuando oran por sanidad hablan de su cuerpo como si fuera un enemigo. Este cuerpo no sirve, este cuerpo me traicionó, este cuerpo está dañado. Y sin darse cuenta, están maldiciendo lo mismo que Dios quiere sanar. Escúchame bien, tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo es creación de Dios. Fue formado con intención. Fue diseñado para responder a la vida. La enfermedad es la intrusa, no el cuerpo. Y cuando tú empiezas a orar desde ese entendimiento, ya no hablas contra ti, hablas a favor del diseño original de Dios. La oración correcta tiene momentos claros, aunque no los estructures en una lista. Primero, alineas tu corazón, respiras, te aquietas, dejas de correr por dentro, porque una mente acelerada no puede ejercer autoridad. Luego, reconoces en tu espíritu lo que Cristo hizo, no como información, sino como verdad presente. Y después, con calma, con firmeza, hablas. No le explicas a Dios lo que Él ya sabe. Le hablas a tu cuerpo, le hablas a la enfermedad, le hablas a la situación. Y aquí necesito decir algo que libera a muchos. Hablar no es imaginar, no es repetir frases para convencerte a ti mismo, es declarar alineación, es decir, mi cuerpo escucha la verdad de Dios, es decir, esto no tiene derecho legal a quedarse, es decir, yo me pongo de acuerdo con lo que ya fue pagado. Y no lo dices una vez esperando que pase todo, lo dices con constancia, con paz, sin ansiedad, porque la fe no se prueba por la velocidad, se prueba por la perseverancia tranquila. Hay personas que oran hoy con mucha fe y mañana con ninguna, porque su fe depende de cómo se sienten. Pero la oración correcta no depende del sentimiento, depende del fundamento. Hay días que sentirá fuerza y días que no. Hay días que el síntoma gritará y días que parecerá callado. Pero tú no cambias tu postura, porque no estás reaccionando al cuerpo, estás gobernando desde la verdad. Déjame decirte algo muy pastoral ahora. No te frustres si al principio no sabes qué decir. No te frustres si sientes que tus palabras son simples. Dios no responde a oraciones bonitas, responde a corazones alineados. A veces una frase dicha con fe y entendimiento tiene más peso espiritual que una hora de palabras repetidas sin claridad. No es cuánto dices, es desde dónde lo dices. Y aquí viene algo importante. La oración correcta no siempre se siente poderosa.
A veces se siente tranquila, a veces se siente normal, y eso confunde a muchos porque están acostumbrados a asociar poder con emoción. Pero el poder más peligroso para el enemigo no es el emocional, es el que está lleno de reposo, porque el reposo demuestra que confías, y la confianza es una declaración silenciosa de fe madura. Tal vez tú estás esperando sentir algo para empezar a orar así. Y yo te digo con amor, no esperes sentir, empieza a alinearte. El sentimiento viene después, la paz viene después, la claridad viene después. Pero el primer paso no es emocional, es espiritual, es decidir. Ya no voy a orar como alguien que duda de la obra de Cristo, voy a orar como alguien que se apoya en ella. Ahora escucha esto, porque es clave. La oración correcta no pelea con el proceso médico, no lo niega, no lo desprecia. Dios usa procesos, Dios usa tiempos, pero la oración correcta asegura que el proceso no se convierta en sentencia. Asegura que el diagnóstico no se vuelva identidad. Asegura que el tratamiento no reemplace la esperanza. Tú puedes caminar con médicos y al mismo tiempo caminar con fe firme. Una cosa no anula la otra cuando el orden es correcto. Y aquí quiero hablarle al que se siente culpable porque ha dudado. Escúchame, dudar no te descalifica. Quedarte en la duda sí te desgasta. La oración correcta no exige perfección, exige dirección. No exige que nunca dudes, exige que cuando dudes vuelvas a alinearte. Que vuelvas a la verdad, que vuelvas a la obra de Cristo, y cada vez que vuelves, algo se fortalece por dentro. Tal vez hoy no sientas un cambio inmediato en el cuerpo. Tal vez sí. Eso no define la eficacia de tu oración. La eficacia se define por la postura que adoptaste. Porque cuando la postura cambia, el proceso ya no te domina. Y eso es enorme, porque hay sanidades que comienzan en el cuerpo, pero hay otras que comienzan en la mente, en la manera de orar, en la manera de pararte frente a Dios. Y esas sanidades internas sostienen las externas. Escúchame bien, familia, la forma correcta de orar no te deja exhausto, no te deja vacío, no te deja frustrado, te deja en descanso, te deja en paz. Te deja con una certeza suave pero firme de que no estás luchando solo, de que no estás improvisando, de que no estás intentando convencer a un Dios renuente. Estás caminando con un Dios que ya decidió sanarte desde la cruz. Respira, no te presiones, no te exijas, solo alinéate, porque lo que viene ahora no es enseñanza, es activación directa. Y ahí, hermano, hermana, es donde todo se empieza a mover. Hermano, hermana, familia, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No fue por curiosidad, no fue por rutina, no fue porque te sobraban minutos. Dios no te trajo hasta este punto para exigirte más fe, más fuerza o más esfuerzo. Te trajo para afirmarte, para cubrirte, para recordarte quién eres y desde dónde peleas. Este último bloque no es una enseñanza más, es un sello espiritual. Aquí no vamos a empujar, aquí vamos a reposar y declarar. Escúchame con ternura y con peso. Tú no eres tu enfermedad, tú no eres tu diagnóstico. Tú no eres ese informe médico, ni ese dolor recurrente, ni ese cansancio que te acompaña desde hace tiempo. Eso es algo que te visitó, pero no es algo que te define. Tu identidad no nació en un hospital, nació en el corazón de Dios. Antes de que tu cuerpo sintiera dolor, ya había una decisión del cielo sobre tu vida. Y esa decisión no fue enfermedad, fue vida. Hay personas que han construido su identidad alrededor de lo que les duele, sin querer, sin darse cuenta. Todo gira alrededor del síntoma, del tratamiento, del yo no puedo por esto, del yo no hago aquello por lo otro. Y hoy el Espíritu Santo viene con cuidado, no con violencia, a desatarte de esa identidad prestada. Porque cuando una persona se identifica con la enfermedad se siente con derecho a quedarse. Pero cuando una persona recuerda quién es en Dios, algo empieza a desubicarse en el mundo espiritual. Yo quiero que recibas esto no como emoción, sino como verdad. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres heredero. Y los herederos no ruegan lo que ya les pertenece. Los herederos se paran en lo que fue establecido. Y hoy, antes de orar, necesito que tu espíritu lo escuche claramente. No estás intentando convencer a Dios de hacer algo por ti. Estás respondiendo a lo que Él ya hizo por amor. Ahora sí, quiero guiarte, no con prisa, no con presión.
donde estés, como estés, no importa si estás sentado, acostado, de pie, no importa si puedes cerrar los ojos o no. Solo te pido algo, respira profundo, deja de correr por dentro, suelta la tensión de los hombros, deja que el cuerpo descanse un momento, porque Dios no ministra desde la ansiedad, ministra desde la paz. Y ahora, con una voz tranquila, no gritona, no forzada, dile a Dios en tu interior: Padre, me alineo contigo. No tienes que decirlo en voz alta si no puedes. Dios escucha el susurro del corazón. Me alineo contigo. Porque alinearte no es esforzarte, es rendirte a la verdad. Es decir, yo dejo de pelear solo y me pongo de acuerdo con lo que tú dijiste. Padre, en el nombre de Jesús, hoy no venimos como mendigos, venimos como hijos. No venimos a negociar, venimos a afirmar. No venimos a reclamar desde el dolor, venimos a descansar en la obra consumada de Cristo. Yo te doy gracias porque tú no improvisas, porque tú no reaccionas, porque tú no llegas tarde. Tú ya hablaste, tú ya actuaste, tú ya decidiste. Y ahora, con esa conciencia, empieza a hablarle a tu cuerpo. No con rabia, no con miedo, con autoridad tranquila. Dile: cuerpo, tú escuchas la verdad de Dios. Dilo con calma. Tú no fuiste creado para la enfermedad, fuiste creado para la vida. Si hay una parte específica que duele, llévala en tu mente delante de Dios, sin describir el problema, solo presentándola como territorio que le pertenece a Él. Yo declaro, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad pierde su autoridad ilegal sobre tu cuerpo. No porque tú seas fuerte, sino porque Cristo fue herido. Yo declaro que todo dolor que no proviene de Dios comienza a soltarse. Yo declaro que toda aflicción que se ha instalado por miedo, por cansancio o por desgaste emocional empieza a perder fuerza ahora mismo. Padre, yo oro no solo por cuerpos, oro por mentes cansadas, oro por personas que llevan años luchando internamente, sonriendo por fuera y agotadas por dentro. Yo declaro descanso, yo declaro paz que sobrepasa entendimiento. Yo declaro que el ruido interno se aquieta y que tu voz vuelve a ocupar el centro, porque cuando tú hablas, todo lo demás se ordena. Ahora escucha esto con atención, porque es importante. Tal vez no sientas un cambio inmediato, tal vez sí, pero no midas lo que Dios está haciendo solo por lo que sientes ahora. Hay procesos que comienzan en lo invisible antes de manifestarse en lo visible, y eso no es falta de fe, eso es gobierno del reino. Hoy algo se alineó, hoy algo se reposicionó, hoy dejaste de orar desde la duda y empezaste a pararte desde la verdad. Yo quiero que bendigas tu cuerpo. Sí, bendícelo, no lo maldigas con palabras duras. Dile: gracias, cuerpo, porque Dios no ha terminado contigo. Gracias porque fuiste creado por Él y para Él. Gracias porque respondes a la vida. Esto no es autoayuda, esto es coherencia espiritual. La vida responde a la vida. La creación responde a su creador. Y ahora, familia, quiero cubrirte, porque después de momentos como este a veces vienen pensamientos que quieren robar lo que se sembró. Pensamientos de duda, de a ver si funciona, de seguro no era para mí. Yo oro para que eso no prospere. Yo declaro que la semilla que hoy cayó en tu espíritu no será robada, que echará raíz, que dará fruto, que sostendrá tu fe incluso en días difíciles. Padre, guarda esta casa, guarda este cuerpo, guarda esta mente, guarda este corazón, que no vuelva a entrar la desesperación, que no vuelva a entrar la culpa, que no vuelva a entrar la resignación, que este hogar se convierta en un lugar donde se declara vida, donde se habla verdad, donde se descansa en lo que Cristo hizo. Y ahora, antes de cerrar, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti. No importa cuántas veces fallaste, cuántas veces dudaste, cuántas veces te cansaste. Dios no te trajo hasta aquí para reprocharte nada. Te trajo para levantarte. Te trajo para decirte que sigues siendo suyo, que sigues siendo amada, que sigues siendo amado, que no te soltó, que no te soltará. Tú no estás solo, tú no estás olvidado, tú no estás peleando una batalla perdida. Estás caminando un proceso bajo la mirada de un Dios fiel. Y aunque no veas todo claro todavía, puedes descansar en esto. Él cumple lo que promete. Hoy, con autoridad suave pero firme, declara conmigo, incluso en silencio si es necesario: yo me levanto para guardar mi casa, guardo mi cuerpo,
Guardo mi mente, guardo mi fe, guardo mi esperanza. Y no lo hago en mi fuerza, lo hago en el nombre de Jesús. Descansa, hermano, descansa, hermana. La obra no depende de ti, depende de aquel que fue herido por amor. Y recuerda esto, llévatelo contigo, repítelo cuando lo necesites. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, este no es un bloque de cierre cualquiera. Este es el momento donde la palabra deja de quedarse en el aire y toca tierra. Donde lo que Dios habló en tu espíritu necesita una respuesta sencilla, humilde pero firme. Porque en el reino de Dios, escuchar sin responder endurece, pero escuchar y responder afirma lo que fue sembrado. Y hoy no te voy a pedir algo grande, no te voy a pedir algo complicado, no te voy a pedir algo que no puedas hacer desde donde estás ahora mismo. Escúchame con atención y con ternura. A lo largo de este tiempo, Dios no solo te habló de sanidad, te habló de posición, de identidad, de descanso, de verdad. Te sacó del lugar del mendigo espiritual y te volvió a poner en el lugar del hijo. Y cuando Dios hace eso, siempre hay un momento donde el hijo responde no para ganarse nada, sino para sellar lo que recibió. Por eso este llamado no es presión, es alineación. Hay algo poderoso que sucede cuando una persona se atreve a confesar públicamente lo que Dios está haciendo internamente. No porque Dios necesite pruebas, sino porque el corazón humano necesita afirmarse. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y esa confesión no siempre es un grito, a veces es una frase sencilla, escrita con fe. Hoy quiero invitarte a eso, no como estrategia de redes, no como dinámica vacía, sino como acto espiritual consciente. Tal vez tú estás acostumbrado a escuchar mensajes y seguir con tu día como si nada, pero hoy Dios te trajo hasta aquí para romper ese ciclo, porque este mensaje no es información, es activación, y cuando algo se activa, necesita una respuesta, no para que Dios actúe, sino para que tu corazón se alinee completamente. Por eso, con respeto, con cuidado, con amor, quiero pedirte algo muy simple. En los comentarios escribe una frase, no un testimonio largo, no una explicación, no una historia completa, solo una frase dicha desde el corazón, escrita con fe, sin adornos. Escribe, por sus llagas fui sanado. No lo escribas como consigna, escríbelo como declaración. Escríbelo aunque todavía estés en proceso. Escríbelo aunque todavía sientas dolor. Escríbelo no porque ya lo ves todo, sino porque decides creerle más a Dios que a la circunstancia. Porque cuando tú escribes eso, no estás negando el proceso, estás afirmando el fundamento. Y eso tiene peso espiritual. Escúchame bien, porque esto es importante. No escribas esa frase si la vas a escribir con duda. No la escribas por compromiso. Escríbela solo si hoy decides pararte desde lo que Cristo hizo, no desde lo que tú sientes. Porque Dios no busca comentarios, busca corazones alineados. Y si hoy no te sientes listo, está bien. Dios no fuerza procesos. Pero si algo dentro de ti dijo, esto es para mí, entonces responde. Hay algo que ocurre cuando muchos hijos declaran la misma verdad al mismo tiempo. No porque la verdad se haga más verdad, sino porque la fe se fortalece en comunidad. Tal vez tú escribes esa frase y alguien más la lee y se atreve a creer un poco más. Tal vez tú la escribes con temblor y otro la escribe con certeza, y ambos se sostienen sin saberlo. Así funciona el cuerpo de Cristo. No caminamos solos. Y déjame decirte algo pastoral ahora. El enemigo no siempre ataca con enfermedad. Muchas veces ataca con silencio, con la idea de no digas nada, no te expongas, guárdatelo. Pero la fe que se guarda demasiado tiempo sin expresarse se debilita. Por eso Jesús decía, el que confiesa delante de los hombres, no porque necesitemos aplausos, sino porque la confesión rompe acuerdos internos con el miedo. Tal vez tú has pasado años callando, sufriendo en silencio, creyendo en privado, luchando solo. Y hoy Dios te da una oportunidad sencilla de romper ese patrón. Una frase, nada más, pero una frase que diga, yo decido pararme desde la obra de Cristo, no desde la queja, no desde la resignación, desde la verdad. Y ahora quiero hablarle a los que están mirando los comentarios y sienten vergüenza, a los que piensan, ¿y si no pasa nada? Escúchame con amor.
Tu fe no se mide por el resultado inmediato, se mide por la postura que eliges hoy. Escribir esa frase no es una garantía mágica de tiempos, es una declaración de gobierno espiritual. Es decir, esto no me define, Cristo ya habló. Si puedes, después de escribirla, tómate un momento y ora por alguien más. No necesitas conocer su historia, solo ora diciendo: Señor, afirma a quien está declarando tu verdad. Porque cuando oramos unos por otros, la fe se multiplica. Y hoy no estamos construyendo un momento emocional, estamos construyendo un ambiente espiritual donde la sanidad tiene permiso para manifestarse. Familia, yo quiero bendecir cada comentario que se escriba desde la fe, no desde la perfección, desde la fe. Bendecir cada corazón que se atreve a creer de nuevo. Bendecir cada cuerpo que está en proceso. Bendecir cada mente que está aprendiendo a descansar. Porque Dios honra la fe sencilla, no la fe espectacular. Y antes de cerrar este bloque, quiero recordarte algo que no quiero que olvides cuando cierres este video. Tu vida no se resume en este momento. Este es un punto de alineación, no el final del camino. Sigue caminando, sigue declarando, sigue reposando. No midas tu fe por los días buenos o malos. Mídela por la verdad en la que decides pararte. Hoy no te voy a pedir que compartas, que des like, que hagas ruido. Hoy solo te pido algo más profundo. Confiesa la verdad y deja que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, a su tiempo, a su manera, con su fidelidad. Escribe si así lo decides: por sus llagas fui sanado. Y mientras lo haces, recuerda quién eres. Recuerda desde dónde oras. Recuerda que no estás solo. Porque el Dios que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Y no olvides esto, guárdalo en tu espíritu. Repítelo cuando el ruido vuelva. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.